Vamos con el contexto que nos había entregado Eduardo Franco. Los últimos 2 años no se parecen en nada al escenario que teníamos nosotros hace 30 años. Y aquí hay dos elementos, dos estadísticas que quiero reforzar, que además complementan parte de la contextualización que teníamos con Eduardo en su introducción. El primero es el aumento absolutamente gigante, más del 700% en la segunda mitad del año pasado en los ataques que tienen que ver con robo de credenciales. Es un spear phishing más orientado, no se parece a lo que venía funcionando hace unos años. Es específicamente dirigido, creado con bastante sofisticación. Y la otra estadística interesante es que 98% de los ataques ya contienen un contenido de ingeniería social. Lo que pasó en el último año, en los 2 últimos años, es gigantesco. La hipótesis y realmente la justificación de por qué acontece algo como eso tiene que ver con la incorporación de la inteligencia artificial generativa. Cuando OpenAI pone disponible en ChatGPT todo lo que es, digamos, la generación, la inteligencia artificial generativa, pues el acceso se multiplica y ahí empieza la complejidad a crecer. Esto creo que lo debió ver todo el mundo en este foro porque normalmente es parte de lo que es muy valioso en lo que tiene que ver con predicciones. Nuevamente, para el 2025, digamos, reforzando lo que ya había predecido en un año anterior, ciberseguridad es el número 1 en todo lo que tiene que ver con inversión o la expectativa de inversión de las unidades de tecnología en las compañías. Mucho más, o no mucho, pero sí bastante por encima de todo lo que se presuponía que debería ser la inteligencia artificial en términos de proyectos de inversión. Entonces, un elemento bien interesante que de alguna forma genera esa realidad que estamos viviendo. La primera pregunta es, queremos entender, y esta pregunta tal vez es la que me gustaría hacérsela a Natalia, después eventualmente, de acuerdo como vayamos fluyendo en la discusión, invitamos a Paula también y a Alejandro para que nos den su punto de vista. Pero lo interesante que queremos conocer y que seguramente el público va a querer entender es cómo organizaciones como las de ustedes enfrentan ese tipo de cambios de paradigmas, ese tipo de cambios de puntos de inflexión en el ambiente. Queremos entender cómo se genera esa concientización en el ecosistema. Cuando hablo de ecosistema es ejecutivos, empleados, proveedores, clientes. ¿Cómo se genera ese proceso para decir, señores, estamos en una realidad diferente? La comunicación, por ejemplo, de un proveedor debe cambiar, las tecnologías. Queremos entender si realmente ese es el sentido de urgencia de lo que está pasando, realmente está embebido dentro de la organización. Y finalmente, si se asigna presupuesto para estos proyectos, etcétera. Entonces, si quieres, Natalia, te dejo con esa pregunta. No, Mario, una pregunta compleja, digámoslo así, de responder, sobre todo porque quienes nos hemos movido en el mundo de tecnología siempre hemos venido ganando esos espacios de esas conversaciones a nivel estratégico en la organización donde se toman las decisiones de los presupuestos. Y cuando hablamos de ciberseguridad a nivel presupuestal, nadie quiere hablar de que hay un riesgo, de que nos van a atacar. A veces es difícil monetizar o encontrar un ROI para que la inversión de ciberseguridad de alguna manera tenga un retorno que de alguna forma quienes toman las decisiones en inversiones lo vean tangible. Sin embargo, y pues con un poco tomando tus cifras y tus estadísticas y las que nos compartían ahora, los incidentes son un gran apalancador. Nadie quiere tener un incidente, nadie quiere que una industria hermana del mismo sector, tal vez en otro país, tenga un incidente, pero los incidentes son un gran sensibilizador de la alta dirección, de empezar a entender que esto es ya y es ahora y necesitamos prepararnos y que de alguna manera el estar bien preparados requiere más allá de un proceso, más allá de una conciencia, requiere también inversiones en buenas herramientas. Y que en la medida en que los ciberdelincuentes evolucionan la tecnología de sus ciberataques, nosotros también tenemos que evolucionar la tecnología de nuestra ciberdefensa y estar preparados.
Entonces esas conversaciones son muy interesantes y sobre todo se dan en el marco de las definiciones de los riesgos estratégicos de las organizaciones, donde decidimos, venga, cuáles son esos riesgos que pueden poner en jaque nuestra estrategia, nuestra continuidad de negocio, y es ahí donde llega uno con esas conversaciones a decir, mira, esto está pasando en la industria, mira, esto es a lo que pudiéramos estar sujetos y por eso necesitamos esta inversión. Entonces sí que nosotros hemos notado, y yo creo que a lo largo del tiempo en mi experiencia, he notado que han venido aumentando. Obviamente hay que sustentarlas muy bien, hay que ser capaces de demostrar que los presupuestos son pertinentes, que se usan para lo que decimos que lo que necesitamos y que adicional a eso se refleja en esa ciberdefensa que debemos implementar. No sé si toca un poco como todos los puntos, pero sí, a nivel ejecutivo se tiene, las inversiones se dan y claro, nosotros como administradores de ese gasto, que tratamos siempre de venderlo como una inversión de vas a evitar pérdidas, vas a evitar que los clientes masivamente se vayan porque vas a ganar en reputación. Ese también es otro elemento de conversación muy potente a nivel de todos los ejecutivos. Sí, Natalia, tú trajiste algo muy interesante y es que los incidentes hablan por sí solos y la reputación de las compañías cuando se pone en juego, pues normalmente los ejecutivos están muy abiertos a tomar acciones con base en eso. Muy bien. No sé si Paula o Alejandro quieran complementar algo desde el punto de vista de la experiencia en tuya. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Mario, Natalia, un gusto saludarte. Mario, muchas gracias por la invitación a este espacio tan especial, pues con el ánimo también de contribuir desde nuestra experiencia para que se crezca el conocimiento y la sensibilidad alrededor del tema y tratando de responder a esta pregunta de cómo manejar ese cambio de paradigmas, pues yo quisiera como compartirles que se pudieran llevar por si no lo han logrado todavía en sus compañías o si están en proceso de hacerlo. Entonces, lo primero es que, bueno, primero es identificar que realmente hay un cambio de paradigma. Y como tú lo mencionaste, los últimos 2 años han sido una carrera loca a nivel planeta por todo lo que ha traído pues, el boom de la inteligencia artificial generativa. Que si somos pues también precisos en el tema, pues sabemos que la inteligencia artificial en realidad viene desde la década de los 40, de los 50, pero es cuando aparece este OpenAI que sale con GPT que esto se democratiza. Y esa es la diferencia grande con las otras tecnologías que recientemente aparecieron y que creíamos que iban a causar un gran revuelo. Por ejemplo, cuando hablaban de blockchain, que creíamos pues que ya blockchain iba a transformar todo, pero pues tú no ves a la persona allí en la esquina haciendo cositas en blockchain, pero tú sí ves a la persona en la esquina, ¿cierto?, chateando o preguntándole a una inteligencia artificial. Entonces, pasaron esas cosas y creo que lo primero es que todos los que trabajamos en tecnología o en seguridad tenemos el privilegio y la fortuna de ir un paso adelante. Yo siempre me he declarado una surfista. O sea, yo siempre voy en la cresta de la ola y creo que todos acá compartimos eso y nos damos cuenta de cosas que vienen, que van a llegar y entonces el gran reto es ¿y cómo llevo esto a la organización? ¿Cómo sensibilizo? Y cuando comenzó este boom de inteligencia artificial, lo primero es, bueno, ¿cómo le llevo este mensaje? No solo a mi equipo de trabajo y a lo que la compañía, sino cómo lo llevo a una junta directiva. ¿Cómo hago que el presidente de la compañía, el gerente general, comprenda que esto es importante para que después se den las inversiones que Natalia mencionaba? O sea, primero hay que llegar a eso y que no tenemos que esperar a que suceda el incidente, ¿cierto? Como para que digan, ay, sí, se sensibilizan por esto. Entonces, particularmente en nuestra compañía, cuando hablamos de ciberseguridad, de años atrás, parte de la temática de la junta directiva durante todos los años es actualización sobre los temas de ciberseguridad. Si esa temática no está hoy en la agenda de la junta directiva de sus compañías, hay un trabajo que ustedes tienen pendiente por hacer. ¿Por qué? Porque esa temática, o sea, ¿y por qué llega ciberseguridad a las juntas directivas? Porque ha sido declarado como un riesgo estratégico a nivel global. O sea, cuando uno ve las reuniones de Banco Mundial, cuando uno ve el Foro Económico Mundial, cuando uno ve todas, y hacen todo este análisis de riesgos, y Natalia, que es experta en riesgos, o sea, sabe que pues de hace por lo menos 7 u 8 años el tema de ciberseguridad viene apareciendo como uno de esos grandes riesgos estratégicos. Entonces, tiene que ser la ciberseguridad parte de la agenda de educación de la junta directiva de la compañía y del comité directivo de la compañía.
Luego, entonces, cuando llega la inteligencia artificial, pues, o el boom de inteligencia artificial en los últimos 2 años, pues, entonces tiene que entrar este tema también en la agenda de ellos. Hoy nosotros, entonces, nos preocupamos por mantener educado pues, a la mayor cantidad de personas posibles en todos los niveles sobre temas de ciberseguridad y temas de inteligencia artificial. Mostrando cuál es el futuro. Yo creo que este futuro va, o más bien el futuro no, el presente va a una velocidad tremenda, y el trabajo de nosotros es no frenar eso, no frenarlo, o sea, no evitar que sucedan esas cosas, sino que sucedan y cómo las cuidamos. Y es ahí cuando con Alejandro, que pues qué fortuna estar acá con él en este panel, y qué fortuna yo poder trabajar también con él, pues trabajamos muy en equipo para hacer que las cosas pasen, porque la tecnología siempre va a avanzar, siempre, o sea, y se va a utilizar a pesar de, o por encima de. El asunto es cómo lo hacemos con la menor fricción posible. Entonces, resumiendo, acciones concretas: capaciten a la junta directiva, capaciten al comité directivo en ciberseguridad, en inteligencia artificial, charlas. Yo creo que todos han mencionado algo muy importante, diferentes aristas precisamente de lo que implica esto en los escenarios del senior management, y digamos como que meditando un poco, preparando la charla con Pauli y con todo el equipo, era un poco, yo creo que el negocio es la tecnología y la tecnología está en el negocio, y son cosas que no pueden tener como o sea, están simbióticamente unidos, y la ciberseguridad debe ser un lenguaje natural del negocio, que es el reto de poder hablar. Y yo creo que no se habla tanto desde, digamos, como desde la tecnología o las herramientas, sino desde el mismo lenguaje de negocio, de qué implicaría para el negocio el tener una información expuesta, el hablar del retorno de la mitigación, el poderle decir a los miembros de las juntas directivas finalmente qué ocurriría si se nos materializa una situación de estas, y es el nivel de preparación y dónde puede ocurrir esto, tanto al interior de nosotros como en cualquier parte de la cadena sobre la que trabajamos, porque si esto le pasa a un proveedor, ¿qué marco de acción vamos a tener? Y la eterna pregunta es, esto hay que pensar como que esto ya ocurrió, esto ya está pasando, o sea, un incidente de ciberseguridad o un evento de ciberseguridad es algo que ya puede estar pasando y que ni siquiera tengo visibilidad. Hay que partir de que el hecho ya pasó o está pasando, y cómo accionar. Es un poco como una paranoia medio controlada, pero tratar de manejar esa emoción también de cara a muchas preguntas que se van a hacer a, digamos, audiencias no técnicas, y ese ha sido un reto muy interesante que hemos tenido con Pauli, de cómo llevar el lenguaje y el idioma muy adverso de disrupciones, pero el nivel de preparación finalmente, cómo desde lo que le puede ocurrir a la compañía, desde los ingresos que se pueden dejar de percibir, y desde una valoración de un riesgo asociado a los procesos, a la situación o al escenario de riesgo que se quiera analizar, cómo las inversiones se autosustentan y cómo, digamos, se trabaja desde el punto de vista de que al final lo que estamos haciendo es reducirle la probabilidad o el impacto a un evento, pero a partir del hecho de que el evento ya ocurrió, está ocurriendo, porque ya no se pone en duda el que nos puede llegar a ocurrir o no, esto va a pasar.